Dios eterno, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Te pido, Dios, que nos bendigas, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos la has dejado, Señor, para que nosotros podamos aprender a vivir conforme a tu voluntad. Te entregamos este tiempo y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de los Hechos y hoy vamos a leer el capítulo número 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: «Tienes permiso para hablar en tu defensa». Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. «Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúchenme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esa es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad». «¿Quién eres, Señor?», pregunté. Y el Señor contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles, para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí». Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría a la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente, Festo gritó: «Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura». Pero Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento
porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Bueno, este es el final del capítulo 26 del libro de los Hechos. Recordemos que en el anterior capítulo, Festo, el nuevo gobernador de Galilea, había pedido que Agripa estuviera con Pablo y lo entrevistara. Y Pablo hace su defensa delante de Agripa. Agripa era el rey de Israel, el nombrado en ese momento. No tenía ninguna facultad, digámoslo, a nivel externo, porque los romanos tenían dominio sobre Israel, pero aún así ellos permitían que tuvieran un rey como para que el pueblo tuviera como su orden, para que ellos mismos se ordenaran y que tuvieran una persona que los guiara y que de pronto pudieran manejar con sus propias autoridades y todo, pero bajo el dominio de Roma. Entonces Agripa le da permiso a Pablo para que empiece su defensa, y Pablo empieza hablándole, diciéndole que él, como judío, él conoce las profecías y conoce de lo que está hablando, y a él le puede dar una mejor enseñanza acerca de lo que él estaba viviendo. Mire lo que habla Pablo, dice: yo desde pequeño obedecía y era una persona que creció en el judaísmo, conocía todas las cosas que Dios había dejado, era practicante del Antiguo Testamento. Él creía en los profetas y también estaba esperando la venida del Salvador, del Mesías, el que los profetas habían hablado. Entonces él le dice: mira, a mí se me acusa de que yo, siendo perseguidor de los cristianos anteriormente, un día en Damasco tuve un encuentro con el Señor, y le cuenta su experiencia con el Señor Jesucristo y cómo su vida se transforma inmediatamente en el momento que tiene ese encuentro con Cristo. Mire que nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta algo: nuestra vida debe de haber tenido un cambio si nosotros tuvimos un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos los mismos que antes. Muchas veces hemos creído en muchas cosas, muchas tradiciones de nuestros antepasados, de lo que el mundo cree, y así llegamos a los pies del Señor. Pero cuando nosotros tuvimos un encuentro con Dios, nuestra vida tiene que haber cambiado. Si su vida no ha cambiado, es porque de pronto no ha tenido un encuentro con Dios, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. A pesar de que se burlan de nosotros, a pesar de que muchas veces somos los patitos feos del paseo, pero nosotros tenemos que mostrar nuestra creencia, nuestra fe en el comportamiento como cristianos. ¿Cómo debemos de comportarnos? Pues miremos en los evangelios, cuando Jesucristo estuvo aquí, cómo se comportaba Él, cómo era Él de amoroso, era de alegre, era no religioso, era una persona que podía compartir con pecadores, con todas las personas, porque su amor y su misericordia lo llevaba a que fuera una persona diferente. Por eso él es atacado por los fariseos, porque los fariseos solamente estaban metidos en la letra, metidos en la religiosidad, y eso no les dejaba ver otra opción de vida. ¿Qué es lo que nos muestra el Señor? Nosotros tenemos libertad en este momento, no libertad de pecar, sino que tenemos libertad de vivir en comunión con Dios y vivir una vida agradable, una vida perfecta. De hecho, Pablo les dice a ellos, porque Festo cuando le interrumpe dice: estás loco. Claro, porque para el mundo las cosas que nosotros hacemos son locura.
Entonces, él dice, estás loco con tanta sabiduría, con tanto estudio que tú has hecho. Y dice, hombre, excepto por las cadenas, yo quisiera que ustedes pudieran vivir esta locura tan hermosa. Y hoy es un día en que de verdad nosotros debemos de preguntarle a Dios, de preguntarle al Espíritu Santo si su vida no es una vida buena, agradable y perfecta. Si usted hoy no está disfrutando del gozo, de la salvación, si usted hoy está de pronto angustiado, está temeroso, está desesperado, pues hombre, es una buena oportunidad para que preguntemos, para que indaguemos al Espíritu Santo si es que verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro con Dios o no. Porque muchas veces nos hacemos llamar cristianos, pero nuestra vida no cambia, nuestra vida sigue siendo la misma de antes. Y pues somos igual que todo el mundo. Y cuando nosotros somos iguales a todo el mundo y nadie se da cuenta de que nosotros somos diferentes, pues está pasando algo. Pero cuando las personas ven en nosotros una diferencia, cuando vemos que nosotros somos personas amables, somos alegres, llenos de amor, compasivos, con misericordia, sin ser jueces de la gente, sino simplemente personas que abiertas a ayudar a las personas, a levantar al caído, a poder ayudarle al necesitado. Cuando las personas ven en nosotros esa diferencia y que adoramos al único Dios, que es Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, pues hombre, eso va a marcar la diferencia y eso va a mostrar de que verdaderamente somos cristianos. Eso es lo que mostraba Pablo. Pablo hablaba de la resurrección de los muertos. Nosotros tenemos que tener la esperanza de eso. Nosotros no tenemos que estar temerosos a pesar del virus. O sea, el virus es real, el virus es algo que vino, que ya estaba profetizado, porque está profetizado para los finales de los tiempos muchas pestes. Y esto apenas es el principio de dolores, porque en la palabra de Dios en Mateo 24 el Señor lo profetizó, que van a venir cosas muy difíciles y lo que estamos viviendo hoy es algo difícil, pero ¿sabe qué? Nosotros no podemos dejarnos llevar por el pánico ni del virus, ni de ninguna peste, ni de nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya somos salvos y si la muerte nos llegara a enfrentar en este día, pues bienvenida es, porque nosotros estamos confiados en la resurrección de los muertos y que nosotros vamos a resucitar, porque Jesucristo fue el primero en resucitar y nos mostró, nos modeló, nos dio esa oportunidad de ver que hay vida después de la muerte. O sea, esto apenas, este tiempo que pasamos aquí, estos 80, 90 años o 100 años que vivamos aquí en la tierra, son muy poquitos comparados con la eternidad. Y nosotros tenemos la promesa de una eternidad al lado de mi Señor. Así que tenemos que estar confiados, tenemos que estar alegres, levantemos el ánimo, no nos dejemos de caer por lo que esté pasando a nuestro alrededor. Dios tiene control de todo, Dios es el que maneja todo y nada se le ha salido de las manos. Lo único que tenemos que estar es confiados, gozosos y esperanzados en que las promesas de Dios siempre están ahí y son sí y amén en Él. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a levantar nuestro ánimo, así como Pablo hablaba delante de reyes y de gobernantes. La palabra de Dios, nosotros también contémosle al mundo la bendición tan grande que nosotros tenemos de creer, de ser hijos de Dios, de tener la bendición y la esperanza de una resurrección y que esto es pasajero, todo lo que hay aquí y todo esto se va a quedar aquí, pero nosotros tenemos asegurada una eternidad con Dios. Compartamos de ese evangelio para que las personas que están angustiadas, que no saben para dónde van después de la muerte, puedan hoy estar tranquilos, recibir a Jesucristo como Dios y Salvador y tener la salvación asegurada, el tiquete para una vida eterna con Dios. Así que oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado en este día, Señor. Te damos gracias por la salvación que viene a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la resurrección de los muertos, Señor, porque tenemos la esperanza de que cuando pasemos a otra vida vamos a pasar a una mejor vida. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe, Señor, porque creemos en tus promesas, en que tú resucitaste primero para mostrarnos que hay una vida después de la muerte. Gracias, Papito lindo, por cada persona que escucha estos audios y te ruego de todo corazón que nos bendigas y nos acompañes en este día.
Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.